Hola, ¿cómo andan? Bueno, el presidente de la Nación firmó un decreto de necesidad de urgencia, es el cuarto decreto que firma en este concepto desde que es presidente, de 84 páginas, con 170 medidas que, según Macri, van a permitir desburocratizar el Estado, es decir, ser más ágil y, de acuerdo a cómo presenta habitualmente Cambiemos a la opinión pública las cosas, en teoría esto sería beneficioso para avanzar en los puestos de trabajo. Ustedes saben que para poder entender estas cosas a veces se le hace muy difícil al que no está habitual, no es un habitué a leer el boletín oficial. Pero le quiero contar, para que usted tenga idea de lo que estamos hablando, que los decretos de necesidad y urgencia son aquellos que van por sobre la legislatura, es decir, por sobre el Congreso Nacional, y que modifican incluso leyes, aplicando en esa necesidad y urgencia lo que se considera objetivamente una atribución que tiene el Poder Ejecutivo. En la larga lista del regreso a la democracia, se nos ocurrió hacer una tabla de posiciones, si ustedes nos permiten la expresión, de los presidentes y de los decretos de necesidad y urgencia. Miren, para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando, Carlos Menem firmó 574 decretos de necesidad y urgencia. Es decir, cuando el Parlamento podía tener dudas y no aprobarle alguna reforma, lo sacaba por decreto de necesidad y urgencia. Esto está contemplado en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, donde habla justamente de los decretos presidenciales. En realidad, Macri firmó 261 decretos, pero no son todos de necesidad y urgencia, son decretos simples. Los decretos de necesidad y urgencia que firmó el presidente actual de la Argentina son 3 vinculados, uno de ellos a la ley de ministerios para cambiar la administración de ministerios, donde sumó mayor cantidad de ministros, mayor cantidad de secretarios, mayor cantidad de subsecretarios y aumentó desde que entró la burocracia con relación al gobierno anterior. Esa ley de ministerios fue un decreto de necesidad de urgencia. También se firmó uno que pasó casi desapercibido en el boletín oficial, que tuvo poca difusión, para favorecer a las empresas con la reforma de la ley de audiovisuales. Es decir, se derogó la ley que contemplaba el gobierno anterior y se favoreció a los grandes diarios, a los grandes medios y también a la fusión, como termina de ocurrir hace poco tiempo, entre Telecom, por ejemplo, y Cablevisión, para un dominio casi absoluto de la difusión de imagen por las vías telefónicas y por las líneas. El otro decreto de necesidad y urgencia estuvo vinculado al Código Procesal Penal, donde, entre otras cosas, pasaron las escuchas que pertenecían a la vieja CIDE al control de la máxima autoridad jurídica, que es la Corte Suprema de la Nación. Los otros decretos fueron de distintas cosas. Entre ellos, el presidente argentino intentó en algún momento nombrar a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, lo que provocó un escándalo absoluto. Ustedes recordarán que esto pasó en un momento donde hubo una gran reacción y después finalmente lo hicieron aprobar por el Senado como correspondía. En aquel momento, cuando se habló de todo este tipo de cosas, todos decían que no se podía entender, no se podía aceptar que en plena democracia se pretendiera nombrar a 2 miembros de la Corte Suprema por decreto. Bueno, Macri en su momento lo intentó. Ahora, con lo que se acaba de publicar ayer, es notable la cantidad de cosas que tocan, pero les voy a comentar algunas para que usted entienda. Una de ellas es sumamente peligrosa porque modifica una ley, y creo que por eso va a ser decretado inconstitucional este decreto, que le permitiría al ANSES manejar a su antojo y gusto fideicomisos, fondos de inversiones, compra y venta de acciones, es decir, casi transformando el ANSES en una vieja AFJP de la década del 90. Y decíamos que en aquella época Menem
iba primero en esa tabla de posiciones con la cantidad de decretos de necesidad de urgencia que había sacado en ese momento. Bien, en esta misma tabla, para ubicarnos todos, vamos a encontrar que Cristina firmó en sus 2 mandatos 76 decretos de necesidad de urgencia, pero Néstor firmó 270 y Duhalde 158. Y Duhalde tiene un récord, la mayor cantidad por mes, es decir, la mayor cantidad de decretos de necesidad de urgencia a un promedio de 10 por mes durante el gobierno que se hizo cargo después del desastre de la Alianza. Es decir, que se hizo uso y abuso del decreto de necesidad de urgencia y que el artículo 99, el inciso 3 de la Constitución Nacional, que autoriza este tipo de cosas, por supuesto, no autoriza el abuso. Bueno, la Cámara Federal porteña está estudiando, evidentemente, saber qué pasa con todo lo que va a tener que este decreto de necesidad de urgencia de influencia en cuestiones de la capital. Pero como es un decreto abarcativo para varias cosas de la nación, participan en cuestiones tan diversas y tan distintas como la que le estaba comentando de facilitar el ANSES, y algo mucho más grave. Se va a permitir embargar la cuenta sueldos. Ustedes saben que los trabajadores, y especialmente los jubilados, se endeudan y por lo general pagan intereses usurarios, pero la ley de contratos de trabajo prohíbe que se le embargue la cuenta sueldo a los trabajadores y a los jubilados. Con esta modificación que pretende el presidente argentino, se podrán embargar los sueldos, las cuentas sueldo de los trabajadores, y ya no será la retención vía jurídica, sino simplemente del patrón, o sea, del empleador. Esto va a traer también seguramente reacción de la CGT. Y entre las tantas normas que se proponen, hay una notable. Si usted lleva y lo acompaña en el viaje, es decir, si usted viaja, puede sacar hasta 15 obras de arte sin pagar ninguna clase de tributo. Es decir, se legaliza de alguna forma el contrabando de arte. Y evidentemente antes había que pedir un certificado ante un escribano, se anula eso, y ahora cualquier argentino puede llevar al exterior, siempre que lo dejen entrar al país donde va, obras de arte de artistas argentinos y o extranjeros, pero que se hagan en nuestro país, sin ningún tributo. Por lo cual, vaya preparándose porque va a haber un gran tráfico de gente que suele manejar este negocio con los marchands, que suele manejar este negocio donde se blanquea plata a través de obras de arte y después se venden en el exterior. Es una enorme cantidad, imagínense ustedes en 84 páginas, de un super decreto del presidente Mauricio Macri. Y es indudable también que entre el montón de cosas que propone, hay algunas que son violatorias de la propia Constitución Nacional y que van a traerle dificultades, seguramente van a traer dificultades. Lo que sí queda claro es que se pretende facilitar por todos los medios a quienes quieren hacer negocios en la Argentina y que también se contempla el castigo a los que menos tienen. Porque usted analice este dato menor, aparentemente, entre los que manda, donde se puede embargar la cuenta sueldo. Los usureros que le prestan plata a los jubilados y a los trabajadores. ¿Ustedes se imaginan con la posibilidad del reclamo sobre la cuenta sueldo? Bueno, esto es una modificación a la ley de contrato de trabajo, o sea que sería un decreto ley modificando una ley. Un decreto, perdón, de necesidad de urgencia modificando una ley. Estamos entonces en una situación que absolutamente va a complicar el futuro de la relación en la Argentina. Diríamos que a mitad de su mandato tratan con esto de blanquear absolutamente cuál es la política, por si alguno no lo entendió, y que además, en esta idea que tiene el presidente de la Nación de liberar importaciones, se facilita una enorme cantidad de posibilidades dentro de este decretazo para que se traigan más importaciones y terminemos fundiendo definitivamente a las pymes en la Argentina.
Pero hay un dato que no puede pasar así nomás. Faculta a la Gendarmería Nacional para que haga de policía de tránsito. Esto está muy bien enmascarado. ¿Qué significa policía de tránsito para la Gendarmería? Que puede hacer boletas, pero que también esta fuerza va a intentar evitar los piquetes. Es decir, so pretexto de que como son autorizados al manejo del tránsito, podrán también despejar las rutas sin trámite de un juez. Lo podrán hacer si se aprueba todo esto, si esto no tiene resistencia, y se enmascara detrás de policía de tránsito a la Gendarmería para que pueda reaccionar ante un corte de calles o ante cualquier protesta. Es enorme, son 84 páginas, pero yo le diría que ingresen al boletín oficial, que lo busquen, porque la verdad vale la pena leerlo para darse cuenta el paquete que pretende el PRO y Cambiemos en su conjunto trasladarle a los argentinos. Y le recuerdo algo que tiene que ver con esto. Nosotros estamos sobre 170 medidas que se pretenden hacer de un decretazo. 170 medidas que van a ser una por una estudiadas y que tendrán distintas reacciones según a quién perjudique o según qué tema toque. Vamos a tener con este tema seguramente para mucho tiempo, pero lo más importante, no se olvide, el Fondo de Garantías Sustentables del ANSES. Allí está el secreto, porque entre otras cosas, con la plata de los jubilados podrán comprarle BAC. Es decir, el Estado, no conforme con los 100.000 millones que le sacó a los jubilados, le puede sacar el dinero que está en el ANSES para autofinanciar el endeudamiento de este gobierno, que lo único que ha encontrado hasta el momento es una inflación que casi llega al 25% el año pasado, 24 monedas, y por el otro lado, una deuda que ha crecido en 150.000 millones de dólares en el exterior desde que Macri es presidente de la República. Es decir, se le faltaba algo, es que ahora las reservas que puedan tener el ANSES corran riesgo y entonces en cualquier momento nadie cobre más en la Argentina porque se equivocaron en un negocio financiero. Se pretende con esto tomar por asalto todos los dineros que estén circulando. Banco Nación, bancos provinciales, bancos de ciudades, cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Piensen ustedes que estamos hablando de uno de los tercer o cuarto presupuestos de la nación. Bueno, allí ya se hicieron fideicomisos cuando la ley no lo permitía, y allí, sin que dé ninguna clase de explicación, hicieron de las suyas los funcionarios del actual gobierno. Ahora se quieren cubrir con esta ley, o con este decreto de necesidad de urgencia, para mejor expresarnos. 794 es otro decreto que se firmó en octubre, el 794, y que ¿saben de qué habla? De un negocio paralelo a Vialidad Nacional. El ministro Dietrich pretende armar, y ya está prácticamente funcionando, Corredores Viales Sociedad Anónima, es decir, una empresa paralela a Vialidad Nacional para evitar las trabas de lo que ellos llaman burocracia de las licitaciones. Todo va camino a que no haya licitaciones, no haya control, puedan los funcionarios endeudarse, vender y comprar. Y entre lo que habla el decretazo, está hablando también del manejo de las tierras en poder de las Fuerzas Armadas. Esas tierras no se van a vender para reequipar a las Fuerzas Armadas que están desarmadas. Se van a vender para que el fondo vaya al manejo del Estado. Es decir, la recaudación de esas ventas de esas tierras va a los fondos del Tesoro Nacional. Y después, mucho después, pensarán qué comprar. Y a propósito, para terminar la charla de hoy, la vicepresidenta estaba en Israel hablando con Netanyahu. ¿A qué fue? Bueno, dicen algunos, a terminar de confirmar, que Israel será el vendedor de armas que la Argentina privilegiará para el reequipamiento. El presidente de la nación sigue de vacaciones, pero no descansa para complicarle la vida a los argentinos.